Saludos a todas y a todos, bienvenidos a la tercera sesión del seminario Derecho Penal y COVID-19 como actividad estrictamente docente y académica de Pedro Alfonso Pavón Parra. En el día de hoy nos nos introduciremos al estudio de los delitos contra la salud pública, especialmente publicitados como respuesta penal entre comillas, adecuada a los tiempos de pandemia. El bien jurídico de la salud pública contiene dos delitos básicos o muy mediatizados en estos momentos. El delito de violación de medidas sanitarias y el delito de propagación de epidemia. En esta charla nos concentraremos en el primero. En primer término, la salud es el derecho que tiene a título individual toda persona de preservar y conservar todos los elementos y condiciones para el adecuado y cabal funcionamiento de su organismo. Cuando ese derecho individual a la salud adquiere connotaciones colectivas, adquiere connotaciones que llegan a un número amplio de personas de la colectividad, estamos en zona de salud pública. Estamos en el ámbito de la sanidad pública o salud pública. El Estatuto colombiano regula de manera independiente el delito de violación de medidas sanitarias. En el artículo 368 textualmente dice: el que viole medidas sanitarias adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia incurrirá en prisión de 1 a 3 años. El legislador panameño, hábilmente, audazmente, formuló un tipo complejo en el que incorpora tanto la acción de violación o infracción de medidas sanitarias y el delito de propagación de epidemia en el artículo 308. Quien propague una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas o infrinja las medidas sanitarias adoptadas por las autoridades competentes para impedir su introducción o propagación de una enfermedad será sancionado con prisión de 4 a 6 años. Y aclara, si se trata de una enfermedad contagiosa, la pena será de 10 a 15 años. Se incrementa para casos de enfermedad contagiosa. El legislador colombiano entonces utiliza la palabra epidemia con algún problema de orden interpretativo, en el sentido de que se puede comprender que la epidemia es una enfermedad localizada geográficamente y la pandemia es un ataque global, es un ataque viral global. Pero, sin embargo, la discusión carece un tanto de sentido si el operador jurídico le da margen a una interpretación y a una aplicación amplia del concepto de epidemia, tal como lo trae la propia Real Academia de la Lengua, quien dice que la pandemia es una epidemia que se da en varios países. Por lo tanto, se puede salvar ese obstáculo de la utilización del término epidemia en este tipo penal. Sin embargo, parece bastante hábil la comprensión del legislador panameño, que no se comprometió en utilizar expresiones como epidemia, pandemia, epidemia focalizada, pandemia global, etcétera, sino que habló simplemente de enfermedad contagiosa, un término mucho más amplio que abarca las diferentes posibilidades. Pues bien, la conducta de violación o infracción de medidas sanitarias es un tipo de peligro en cuanto no se exige para la perfección del comportamiento la producción de efectivas lesiones sobre el bien jurídico de la salud pública. Basta con que se arriesgue, basta con que se acredite efectivamente que ese dicho bien fue colocado en peligro por el agente cuando realizó el comportamiento. Y se trata de un tipo de mera conducta.
que no exige la producción de resultados objetivos, fenomenológicos, jurídicos, luego o como consecuencia de la realización del comportamiento. Como aspecto de especial incidencia en esta forma delictual, tenemos que hablar del objeto material. La acción recae, la violación, la infracción recae sobre un fenómeno denominado medida sanitaria, que se erige en el objeto material de este tipo penal. En primer término, se debe tratar de una medida de carácter sanitario, con lo cual debe estar orientada a la preservación de la salud colectiva, con lo cual no se incluyen en este tipo penal las medidas de carácter social, las medidas de carácter económico, las medidas de orden público. La violación de esas medidas tendrá que buscar otros canales de control dentro del mismo sistema penal o de quedar reservadas al control de naturaleza administrativa y policiva. Pero aquí solo entran las medidas sanitarias. Medidas sanitarias directamente orientadas a la evitación de la introducción o de la propagación de la pandemia. No se trata de medidas sanitarias indirectas o medidas administrativas de carácter indirecto. Tienen que estar directamente orientadas a esos dos polos, a impedir la introducción o a evitar la propagación de la pandemia. Por otro lado, tienen que ser medidas de carácter obligatorio, expedidas mediante acto administrativo, y no pueden ser de carácter facultativo, no pueden tener la presentación material o el componente material de recomendación, consejo, aspectos a tener en cuenta, etc. Tiene que ser una orden de carácter imperativo y obligatorio. Cualquier recomendación queda extramuros, queda por fuera de este tipo penal. Pues bien, finalmente, tiene que ser de carácter general también. No importa que esté dirigida a un grupo concreto de la población como la tercera edad, la infancia y la adolescencia, problemas de género, grupos específicos, pero debe ser divulgada, publicada y exteriorizada como decisión estatal a toda la comunidad. Entonces la medida sanitaria tiene que tener carácter general y carácter obligatorio. El enunciado puede ser de las medidas de carácter sanitario directamente involucradas en el tema. Pueden ser los cierres, los bloqueos, los aislamientos, la cuarentena, las cuarentenas, estableciendo la diferenciación entre un cierre, un bloqueo o un aislamiento ordenado por autoridades civiles en orden a la evitación de la propagación del virus, con la cuarentena, que es un concepto más médico, más de carácter sanitario, y la cuarentena se ordena por prescripción facultativa, por prescripción médica. Punto importante, los protocolos que en este momento se están implementando para la realización de las actividades autorizadas o permitidas durante circunstancias de cuarentena general o aislamiento general obligatorio. Esos protocolos que deben cumplir las personas que realizan las actividades autorizadas también deben ser elevados a norma jurídica en este caso de carácter administrativo, y contener la orden de obligatoriedad e imperatividad del comportamiento. Si en esos protocolos tan solo se dice se recomienda el uso del tapabocas, se recomienda el uso de guantes, se recomienda el uso de la careta, esa recomendación no es medida sanitaria obligatoria y por lo tanto no ingresa a la presente cobertura penal. El tipo penal, la conducta de violación de medida sanitaria, exige un dolo directo. En Panamá, el legislador amplió
la protección penal en estos casos e introdujo la modalidad culposa en el artículo 311 para la conducta de infracción o de violación de medidas sanitarias. Por tanto, en derecho panameño, la conducta puede ser realizada a título de dolo, dolo directo, intencionalidad y conocimiento para la realización de todos los presupuestos objetivos del comportamiento, o por culpa, infracción al deber de cuidado, en donde cabe la imprudencia, la negligencia, la impericia, la violación de reglamentos. Admite el derecho penal panameño el dolo y la culpa. En derecho colombiano, únicamente la modalidad dolosa. Excepcionalmente, por tratarse de un tipo penal de mera conducta, excepcionalmente se puede derivar a título de dolo eventual, como lo explicaremos con más en detalle cuando estudiemos específicamente el delito de propagación de epidemia. Los delitos de mera conducta difícilmente admiten el dolo eventual. Los delitos de resultado son muy propicios para que sí pueda ser derivada la modalidad de dolo eventual. Las justificantes, este delito las admite todas. La autorización de autoridad competente, la orden de autoridad competente, el ejercicio de una actividad lícita, el cumplimiento de un deber, el estado de necesidad. Las causales de inculpabilidad también son admisibles en su plenitud. La conducta puede ser realizada y no adquiere el carácter punible y por tanto no es posible derivar responsabilidad penal cuando se verifica en circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, por miedo insuperable, por insuperable coacción ajena, en situación de inimputabilidad y en situación de error de prohibición cuando la persona no conoce de manera evitable o inevitable la ilicitud de su comportamiento, el componente antijurídico de su comportamiento. En estos términos dejamos estos breves comentarios para el delito de violación de medidas sanitarias. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.